activamos para que se los explique Ale y después se los explico yo también. Tiene lo de compartir pantalla y puede dejar de compartir. Ahora sí ya puede compartir. Ahí voy, maestro. Aquí utilizo la fórmula, es la misma, me faltó agregar la Q ahí, pero es la de flujo de calor. Sí, es que, bueno, lo que se hace es que el flujo de calor sabemos que es igual a, bueno, así que a la conductividad del calor sobre el área y ya nada más despejamos de nuestra fórmula y por eso nos queda Q sobre A y ese valor ya nos lo entregan, que es el de 25 watts sobre metros cuadrados. Entonces ya nada más se sustituirían los valores, que es de 25, bueno, por la longitud sobre la diferencia de las temperaturas y ya las unidades se van cancelando y nos queda correcto el valor de K, de nuestra constante. Exacto. Ya les entrega la Q minúscula es flujo de calor, que es el calor entre el área. Y ya ahí le da el valor de 25 watts sobre metro cuadrado. Entonces eso ya se cancela, como menciona Ale, y tiene la longitud entre la diferencia de temperatura. Entonces, también acuérdense que pueden encontrar ejercicios que mezclan algunas fórmulas, no sé, creo que había uno de un tablero, ¿no? Al principio de un tablero. Y ese utilizaba el flujo de calor al principio. Entonces hay veces que el ejercicio puede ocuparlo de flujo de calor y puede ocuparlo de conductividad térmica para realizarlo. Creo que de esos vienen algunos ahí en los ejercicios que les dejé o piden varios incisos. Entonces hay que recordar desde los inicios de qué es el calor, cómo es el flujo de calor, hasta lo de capacidad calorífica, Q es igual a M por C por delta T, o sea, algunos conceptos relacionados que son fórmulas muy sencillas, pero que te van a mostrar el resultado. No sé si tuvieran más dudas o preguntas de este ejercicio que nos muestra Ale. Arturo. Los demás. Bueno, Ok, parece que ya no. Nos pide, tienes el calor generado en una circuitería, tienes un chip de silicio, tiene el valor de la conductividad térmica del silicio, se conduce al sustrato de cerámica, estás en un sustrato de cerámica. El chip tiene un tamaño de 6 por 6 y un espesor de 0.5 y disipa 3 watts de potencia, descartando cualesquiera transferencia de calor a través de las superficiales de temperatura. Determine la diferencia de temperaturas entre la superficie del frente y posterior del chip, operando en estado estacionario. Es decir, en este ejercicio tienes que encontrar delta T. Vamos a dar un punto extra, igual en el examen. Josué Mondragón fue el que resolvió el ejercicio del número de Reynolds, él tiene un punto extra, y genera otro punto extra. Tiene que mostrar todo el desarrollo y nos tiene que explicar cómo obtuvo la diferencia de temperatura.
A mí me dio 3.2. Creo que está muteada, maestra. Ay, sí, cierto, perdón. ¿Cuál fue el valor que dijo Arturo? Ese es el valor y el que dijo usted, Jesús. No, yo dije 3.2. Es Víctor. 3.2. La respuesta es .32. Esto muy fácil. A ver, Arturo, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Uh-huh. Está cargando. Está muy sencillo. Uh-huh. Sí, nada más hay que anotarlas. Ajá, en el examen sí hay que agregar. Se está riendo Víctor. No sé si se ríe de usted. No, es que yo también hice lo mismo. No sé si en verdad es que me ganó, dice. Me ganó Arturo. Sí, entonces está muy sencillo porque aquí solamente tiene que despejar. Tienes que despejar el delta T y ya obtienes el resultado. No sé si alguien tenga duda. No. Entonces sí quedó .32 grados. Sí, aquí lo muestro también, aquí lo tengo. No sé, sí, ahí está. Ah, sí, está bien. .32. Aquí ya tiene todas las unidades, cómo se van las unidades, watts con watts, metros cuadrados con metros cuadrados. La regla del sándwich, ese grado centígrado, pues es hacia arriba. Y .32 grados centígrados. Esa sería la respuesta. Vamos a continuar. Eso sería ya lo de conductividad o lo de conducción. Uh-huh. Sí, conducción. El primer mecanismo quedaría terminado con ese ejercicio, más los que vienen en la tarea sería conducción. Ahora, en la de conducción viene aquí otro mecanismo, que es la de convección. Ese es otro mecanismo de transferencia de calor. Aquí no sé si recuerden nada más de electricidad, y en la mayor parte de los líquidos la conductividad térmica se debe a la transferencia de cantidad de movimiento. Es como si estén moviendo los átomos, entonces ese genera que haya o no conductividad o cómo estén vibrando. Entonces aquí vamos a el siguiente mecanismo. El siguiente mecanismo se llama convección.
El siguiente mecanismo es el de convección. Maestra, El modo, vamos, sí, una pregunta. El anterior fue conducción, entonces. sí, Ah, ok. conducción, convección y radiación. Falta convección y falta radiación. Y estamos ya en convección. Ya conducción ya se terminó. Ya esa fórmula de convección ahora es diferente porque ya el mecanismo es diferente también de transmisión del calor. Otra forma de transmisión del calor es la convección. Esa es otra transmisión. Es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y un líquido o gas adyacente que está en movimiento y comprende efectos combinados como conducción y el movimiento de fluido. Aquí ya es como combinado. Aquí tiene de ejemplo una olla o un recipiente que está en la estufa. Aquí la transferencia de calor va a ser entre la superficie sólida y el líquido que está en su interior. Aquí el líquido, pues por la energía cinética que le está ocasionando la temperatura, pues entonces el líquido se va a estar moviendo constantemente. Entonces este es el mecanismo de convección. Entre más rápido se mueve este fluido, pues mayor es la transferencia de calor por convección, más es mayor. La ausencia de cualquier movimiento masivo del fluido, es decir, deja de moverse el fluido que se encuentra en el recipiente, la transferencia de calor entre la superficie y el fluido adyacente es pura conducción. ¿Qué quiere decir? Cuando se deja de mover, ya deja de haber convección y únicamente tienes conducción pura. Ahora, ¿qué ejemplo me pudieran proporcionar de convección? Que ya no sea el de este recipiente típico de ejemplo que te dan para la convección. El baño María, ¿se llama así? El baño María. Sí, sí se llama así, ¿no? Sí, que bueno, yo pocas veces lo vi, pero creo que sí llegué a ver que era un recipiente, tenía un líquido, o no sé cuál, si sea ese, y adentro le colocaban un frasco, por ejemplo, hacían carne para el bebé. Ajá, sí, 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 sí. Sí, pues ese baño María es por convección. Y se cose el alimento que tienes en el otro recipiente que está en el agua para no agregarle grasa a la comida, por ejemplo. ¿Qué más pudiera ser? Muy buen ejemplo, si esa es convección. ¿Qué más? El horno más bien es por radiación, porque el horno para calentar los alimentos pues es por radiación de la longitud de onda de las microondas, del microondas, que con medio de la radiación calienta los alimentos. Pero eso es radiación, ese es el otro mecanismo de transmisión del calor, el último. No sé cómo se llama, pero cuando se vierte un líquido frío a uno caliente, ¿no? También creo. ¿O no? Sí, también, bueno, en el caso de cuando hacen fundición de hierro y demás, se llama choque térmico. Tú tienes un líquido que está frío y le agregas algo caliente o algo caliente y está frío, pues hay un choque entre los dos materiales y sí, hay convección, porque se está transmitiendo calor a una superficie que está fría o caliente, y más bien caliente, y le agregas un líquido frío, pues sí hay también transferencia de calor. No, sí, ese también es convección. Sí, está en la superficie del carro, está caliente y está mandando su calor hacia el vidrio que está más frío y entonces ocurre esto de empañamiento del vidrio y entonces lo que puedes hacer pues, es poner el aire, ¿no? Entonces en este caso sí también es convección.
Acuérdense que también los mecanismos de transmisión del calor los puedes encontrar combinados. Es decir, en un fenómeno puede observarse varios. Pero sí, ese también es un ejemplo. Aquí tenemos también una definición de lo que es convección forzada y convección natural. Convección forzada es que yo le aplique pues cierta empuje o le aplique energía para que el fluido, si el fluido es forzado, a fluir sobre una superficie, es decir, que se mueva. Ejemplo de ello es un ventilador o una bomba o el viento. Hago yo algo extra para que el fluido se mueva. ¿Cómo puedo hacer que un fluido se mueva? Pues con un ventilador, con una bomba o el viento. Eso puede mover un fluido. Y esto se llama convección forzada. Y hay otro que se llama convección natural. La convección natural o libre es si el movimiento del fluido es causado por fuerzas de empuje que son inducidas por las diferencias de densidad debido a la variación de la temperatura en este fluido. Y aquí tiene un ejemplo de un huevo caliente. Un huevo caliente y es convección forzada porque al lado de ese huevo caliente tiene un ventilador ahí para que se mueva el calor, el fluido, que se considera como fluido. Tiene el aire, ¿no? Ahí para que circule y se enfríe más rápido. Pero mediante un ventilador. Entonces ese ventilador, y es extra, es convección forzada. Pero si deja únicamente que al ambiente ese huevo, entonces va a tener convección natural. El enfriamiento de un huevo cocido por convección forzada y por convección natural. Convección natural ya es el movimiento del fluido causado por fuerzas de empuje, como puede ser el aire. Y el otro es que yo utilice, si el fluido es forzado a fluir, que fluya, pero con algo extra que yo le esté agregando a la superficie. Esa sería la diferencia entre convección forzada y convección natural. No sé si tengan alguna duda o pregunta. No. La convección. La convección también tiene una fórmula y se representa con Q de convección. La rapidez de transferencia de calor por convección es diferente a la de conducción. Fue la primera conducción, entonces convección. Es a la diferencia de temperatura y se expresa en forma conveniente por la ley de Newton, es decir, este mecanismo de transmisión de calor, pues fue propuesto por Newton también, y nos dice que H, aquí no es K, aquí se llama H, la H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, es diferente que al anterior, y tiene como unidades los watts sobre metro cuadrado, grado centígrado o BTU hora, pie, grado Fahrenheit, dependiendo del sistema que esté utilizando. AS es el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por convección. TS es la temperatura de la superficie y T, algunos no le pone, depende de la literatura, este signo como de infinito, es la temperatura del fluido suficientemente alejado de la superficie. Nota que la superficie de la temperatura del fluido es igual a la del sólido. Por eso ahí tiene una S. Entonces, esta fórmula se utiliza para calcular la cantidad de calor, y tiene como unidades en los watts, la cantidad de calor que va a transmitirse en una superficie por convección. Acuérdense que es un sólido que transmite a un líquido o es un sólido que transmite a un gas. Por eso ahí el sólido, en el caso de este huevo que estaba caliente, o huevo cocido, entonces ese era el sólido y iba a transmitir a un gas. En este caso, ¿cuál era el gas?
pues era el aire. Y cuando lo ayudaba con el ventilador para que transmitiera el calor, el sólido era forzado, y cuando únicamente lo dejabas en la superficie, era un sólido que estaba transmitiendo calor a un gas aire. Entonces, esta es la fórmula para poder calcular la transmisión del calor, pero por convección. Hay que tener también en cuenta que debe de tener su formulario ordenado. Aquí anote la fórmula de la convección, que significa cada uno de los elementos de la fórmula, cuando es por conducción, cuando es por convección, y otra que está un poco más compleja es la de radiación. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Yo sí, maestra. Uh-huh. Eso de la temperatura suficientemente alejado de la superficie, ¿cómo qué se refiere? Es cuando, por ejemplo, tú ya tienes la olla, y en la olla tienes un líquido. Va a ser la temperatura que, digamos, va a tomar el líquido. La temperatura de la superficie, pues esa es ya el que tiene el sólido, la olla. Y la que va a tener la temperatura del fluido que está alejado de la superficie. Es como si tuviera esta olla. Ay, perdón, ya me fui por otro lado. TS es la temperatura que tiene la superficie de la olla. Y T infinito es la temperatura que ya va a tener el fluido. ¿Por qué? Porque ya le transmitió el calor, el sólido, al fluido. Ok, gracias, maestra. Por convección, el coeficiente de transferencia de calor por convección H no es una propiedad del fluido, es un parámetro experimental, eso ya es experimental, y cuyos valores dependen de las variables que influyen en la convección, como la configuración geométrica de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido, las propiedades y velocidad masiva de este. ¿Qué quiere decir? Que estos valores fueron determinados de forma experimental y entonces ya fueron reportados. Los valores típicos del coeficiente de transferencia de calor por convección son los siguientes. Ahí tiene el tipo de convección: convección libre de gases, convección libre de líquidos, convección forzada de líquidos, ebullición y condensación. Y tiene un rango de valores que puede tomar H. Ahora, estos valores pues ya vienen también tabulados, existen unas tablas que ya estos valores pues los hicieron, los calcularon en un laboratorio de forma experimental, y entonces esos ya los tabularon y vienen en cada uno de los ejercicios. Es decir, influye cómo esté la configuración del recipiente, de la superficie, cuál fuera la naturaleza del fluido, turbulento, laminar, todo eso tiene que ver, las propiedades y velocidad con la que se masiva del mismo, ¿no? Entonces aquí tiene una tabla de los valores típicos de convección. Aquí tiene un ejercicio, bueno, estos ejercicios sí están un poco, creo que es más fácil el otro, el de conducción. El de convección está un poco más complejo, y el de radiación también. Tiene un alambre eléctrico. Este alambre eléctrico tiene 2 metros de largo, tiene 0.3 centímetros de diámetro, se extiende a través de un cuarto a 15 grados centígrados, como se muestra en la figura. Se genera calor en el alambre como resultado del calentamiento por la resistencia, y se mide la temperatura de la superficie del alambre. La temperatura de la superficie del alambre es 152 en operación estacionaria. Asimismo, se mide la caída de tensión y la corriente eléctrica que pasa por el alambre, que suele ser 60 volts y 1.5 amperes respectivamente. Descartando, aquí hay otro mecanismo de transferencia, pero lo está descartando. Hay unos que dicen combinación de mecanismos de transferencia,
de calor. Aquí lo está descartando, dice que no hay radiación, en realidad sí hay radiación, pero dice que lo descartes para más facilidad y que determines el coeficiente de transferencia de calor, es decir, la H minúscula, entre la superficie exterior y el alambre y el aire que se encuentra en el cuarto. Ahí tiene las características y te pide que calcules H. Vamos a dar unos minutos para resolverlo.
Sí, aquí tiene la fórmula. Ay, me fui por otro lado. Sí, tienes Q es igual a H. Ajá, tienes que calcular un calor. Intensidad. Sí, a la intensidad de corriente. Exacto, sí, así se calcula. Sí, así justamente se calcula el calor, Arturo. Tienes toda la razón. Vamos a dejar terminar esta sesión y nos volvemos a conectar para continuar porque quedan 3 minutos y en 3 minutos pues ya no vamos a alcanzar a ver.